Presenta el gobierno federal plan integral para fortalecer la soberanía alimentaria del país. Busca garantizar el abasto de alimentos como maíz, frijol y arroz de calidad. Se apoyará a los pequeños y medianos productores agrícolas en todo el país. Aprueba la Cámara de Diputados la reforma constitucional con la que se reduce de 68 a 65 años la edad para que adultos y adultas mayores reciban una pensión y para hacer obligatorios el programa Sembrando Vida y el pago de pensión por discapacidad. Detienen al presunto autor material del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, defensor de comunidades indígenas en Chiapas. La Fiscalía General de la República trajo la investigación de su muerte. En el mundo, el multimillonario Elon Musk realiza un sorteo diario de $1 millón entre los votantes de los estados indecisos de la Unión Americana. Elon Musk apoya la candidatura de Donald Trump abiertamente, por lo que la medida podría violar las leyes. De luto, el rey de los deportes. Muere a los 63 años Fernando "El Toro" Valenzuela, el zurdo mexicano, sensación del béisbol en los años 80. Su recuerdo siempre va a quedar grabado en nuestra memoria. El número 34 lo portaba con orgullo. Y ahora el rey de los deportes llora su partida. Sin duda uno de los más grandes representantes que ha tenido. Fernando "El Toro" Valenzuela, el toro de Chihuahua, la leyenda de los Dodgers de Los Ángeles, las ligas mayores de béisbol, lo vieron jugar, lo vieron ganar. Nos sentimos orgullosos de que fuera mexicano, pero también un símbolo en Latinoamérica. Conquistó Los Ángeles en 11 temporadas, éxito absoluto en los Dodgers. Abrió camino a muchos otros jugadores, pero también a la afición en los estadios. Descansa en paz, el zurdo mexicano, considerado, sin duda, el mejor pelotero en la historia de nuestro béisbol. Una gran figura, Elvira Angélica Rivera, a la que despedimos con tristeza, pero también con un gran recuerdo. Así es, Guadalupe sin duda marcó un hito en los deportes, particularmente en el béisbol, pero también la historia de los mexicanos en el rey de los deportes. Claro que sí. Descanse en paz. Descanse en paz, muy buenos días, gracias por acompañarnos, les damos la bienvenida, como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. También agradecemos a Magdalena Alejo, Jimena Raya, son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y nos pueden seguir también y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. También les damos los buenos días a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de nuestra señal internacional y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios. Pueden utilizar el hashtag 11 Noticias. Y bueno, mire, vamos a arrancar precisamente con esto que ya le adelantábamos. Falleció lamentablemente Fernando Valenzuela. Su origen humilde lo llevó del desierto de Sonora hasta el césped del estadio de los Dodgers, allá en Los Ángeles. Ahí comenzó la leyenda de El Toro. 6 veces All-Star, campeón de Serie Mundial 1981, premio Cy Young, novato del año, líder en ponches, 2 bates de plata. Su influencia llegó a todo el planeta, también a varias generaciones que vieron cómo cambió el béisbol profesional para siempre. Es el único mexicano en lanzar un juego sin hit ni carrera y lo hizo en junio de 1990. Tal vez, y para muchos, es el mejor deportista mexicano de la historia. Y desde aquí le decimos adiós al Toro de Chihuahua, Sonora. El béisbol mexicano y mundial se encuentra de luto. Cayó el out 27 para Fernando Valenzuela.
A la edad de 63 años, el Toro Valenzuela falleció la noche de este martes. Nacido el 1 de noviembre en Navojoa, Sonora, el Toro se convertiría en un emblema para todos aquellos inmigrantes latinoamericanos. A los 17 años, Fernando Valenzuela comenzó a brillar en Ciudad Obregón en un juego de estrellas, para después destacar en el Torneo Nacional de Primera Fuerza en La Paz, donde fue enviado a la Liga Central con los Cafeteros de Tepic. A los 18 años, formó parte de Los Ángeles de Puebla, donde debutó poco después en la Liga Mexicana con Leones de Yucatán. Y con tan solo 19 años de edad, inició su carrera dentro de las grandes ligas. Solo le bastarían 4 años para hacer su debut como pelotero profesional y convertirse en un jugador de élite. En su camino por la Liga Mayor de Béisbol, el Toro ganó 2 series mundiales con los Dodgers de Los Ángeles. La primera en 1981 contra los Yankees de Nueva York y la segunda en 1988 contra los Atléticos de Oakland. Participó en 6 ocasiones en el Juego de las Estrellas. Jugó 17 temporadas. Además cuenta con el galardón de Novato del Año, el premio Cy Young, que es otorgado al mejor lanzador de las grandes ligas, el Guante de Oro para el lanzador y en 2 ocasiones también se llevó el Bat de Plata como mejor lanzador. El 29 de junio de 1990, Valenzuela realizó el primer juego sin hit ni carreras para un mexicano en la MLB, junto a los Dodgers y ante los Cardenales de San Luis. Y aún se mantiene como el máximo ganador de juegos entre lanzadores mexicanos en la Gran Carpa con 173. Y aunque el equipo de sus amores fue los Dodgers de Los Ángeles, no fueron los únicos que vivieron la Fernandomanía, pues también militó en los Padres de San Diego, los Orioles de Baltimore, los Phillies de Filadelfia y los Cardenales de San Luis. El 23 de agosto del 2003 ingresó al Museo del Salón de la Fama de la Herencia Hispana del Béisbol, mismo año que inició su carrera como comentarista de radio con los Dodgers. En el 2023, los Dodgers retiraron el número 34, un homenaje que solo comparte con 11 peloteros más. Agradecemos más que nada a todo el público que siempre estuvo ahí buscando que se retirara ese número, ¿no? Entonces, bueno, Dyer dijo, bueno, hay que hacerlo, entonces se realizó, ¿no? Pero yo creo que sí, gracias a toda esa gente insistiendo, ¿no? Para que el número 34 sea retirado de la organización de los Dodgers. Y no olvidar la gran relación llena de admiración que mantuvo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, gran amante de la pelota caliente. Se yergue Fernando allá en el centro del diamante y va por el lanzamiento, la bola viaja. ¡Ay, no! Con una marca de 173 triunfos y 153 derrotas, el número 34 brillará por siempre con letras doradas en el campo de los sueños y en el corazón de los amantes del béisbol. Con información de Naomi Rodríguez, 11 Noticias. Vamos a conversar sobre esta noticia triste de una gran figura del deporte mexicano, Fernando Valenzuela, y con quién más, sino con una gran compañera que ha estado pues muy pendiente de la actividad deportiva aquí en Pelotero a la Bola, también Pelotero por Amor al Béis, es el texto de Betty Pereira, también en Amasá. Ustedes la conocen perfectamente. Te damos la bienvenida, Betty. Buenos días. ¿Cómo están, Lupita? Muy buenos días. Oye, Betty, pues la noticia, la noche de ayer nos sorprende. El Toro Valenzuela finalmente dice adiós al deporte, adiós al béisbol. Una gran figura. ¿Cómo lo recordamos esta mañana, Betty? Recordarlo, Lupita, como un deportista impecable dentro y fuera del terreno de juego, que ya lo decían bien ustedes en la nota, marcó toda una época creando la Fernandomanía en los años 80 en los Estados Unidos, que tuvo una fuerza, un impacto muy fuerte, no solamente en la comunidad de mexicanos en Los Ángeles, sino también de los latinos, estos migrantes que vivían en los Estados Unidos y que vieron a Fernando Valenzuela como un gran referente, ¿no? Como un paisano que llegó a Estados Unidos a conquistar aquel país, a robarse el corazón de millones de aficionados con esa famosa pichada que él tenía, ¿no? El famoso tirabuzón, ser un pelotero zurdo, nacido en un ejido muy pequeñito, Choaquila, muy cercano a la zona de Navojoa, en el estado de Sonora, y que conquistó a los Estados Unidos, que movió conciencias, que movió masas, que devolvió al estadio, al Dodger Stadium, esa zona que sabemos era considerada como de los migrantes que fueron despojados de aquellos terrenos
para construir el estadio de béisbol y que logró él una reconciliación de la comunidad, no solamente mexicana, sino latina, con el deporte. Fernando Valenzuela, bueno, pues ya lo decían ustedes también en la nota, el éxito deportivo, Sí. que sin duda lo pone como el mejor pelotero mexicano de todos los tiempos, conquistó el mercado de los Estados Unidos, pero también robó los corazones de millones de aficionados en México. Su legado, Lupita, me parece debe ser preservado. Cada generación de mexicanos debe saber quién fue Fernando Valenzuela, qué hizo, e insisto, no solamente en lo deportivo, sino también este movimiento que él generó con los latinos en los Estados Unidos. Un hombre, Betty, de pocas palabras, lo recordamos pues hablando muy poco, pocas entrevistas, también muy ensimismado. No sé si su figura también contribuiría mucho a esta imagen que tenemos de él, de verlo en acción. Se paralizaba prácticamente el país cuando jugaban los Dodgers en los años 80, cuando ganan también frente a los Yankees, partidos históricos, Betty, que la gente tiene grabada en su memoria. Hoy a muchos ya somos adultos, pero recordamos esas glorias que prácticamente nos hacían sentirnos muy orgullosos de ver un mexicano en el diamante lanzar de la manera en que lo hacía Valenzuela. Y bueno, ahí nos tenían todo lo que duraban, las 9 entradas o hasta más. Verlo jugar era un deleite. Sí, justamente hoy, 23 de octubre, Lupita, se cumplen 43 años de que Fernando Valenzuela ganó con los Dodgers el juego número 3 de la Serie Mundial, enfrentando justamente a los Yankees. Esta Serie Mundial se va a repetir a partir del próximo viernes. Y cómo son las coincidencias de la vida, ¿no? Hace 43 años lo veíamos siendo un muchacho de 20 años, triunfando, dándole ese éxito deportivo a los Dodgers. Y yo creo que a Fernando le hubiera encantado ver nuevamente a los Dodgers en la Serie Mundial enfrentando pues al equipo más grande de las grandes ligas. Eso que tú dices es muy importante porque marcó todo un fenómeno deportivo en México, ¿no? En la televisión abierta se transmitían todos y cada uno de los juegos de Fernando a través de la radio. Lo vimos sin duda en cada uno de sus encuentros, los 10 años que estuvo con los Dodgers. Después lo vimos también lanzar su famoso juego sin hit ni carrera. Y curioso, ¿no? Porque aquel día ya se había lanzado otro juego sin hit ni carrera. Fernando y sus compañeros lo vieron desde el vestidor y les comentó a sus compañeros, ya vieron a través de la televisión un juego sin hit ni carrera, ahora van a ver uno en vivo porque yo voy a salir a lanzarlo. Y lo logró. Sin duda, podemos considerar a Fernando Valenzuela en aquel homenaje que se le hizo hace algunos años, uno de los 100 mejores deportistas mexicanos. Yo te diría, para mí, el más grande de todos, insisto, no solamente por lo que hizo en el terreno de juego, sino porque siempre estuvo alejado de los escándalos, porque siempre fue un ejemplo, porque los últimos años se convirtió en el dueño y presidente del equipo de los Tigres de Quintana Roo. Recuperó ese equipo para tratar de que la afición de aquel estado no se quedara sin el béisbol, lo que es tan importante en la zona de la península de Yucatán, casado con una maestra de educación pública yucateca, la maestra Linda Burgos, padre de 4 hijos, padre de 16 nietos. Hace un año los Dodgers de Los Ángeles no solamente le retiraban el número 34, sino que también la propia alcaldesa de Los Ángeles le nombró el 11 de agosto el Día de Fernando Valenzuela por el impacto, insisto, que tuvo en la comunidad latina en Estados Unidos. Cy Young, novato del año, un gran deportista, el número 34, como dices, ya retirado. ¿De dónde viene el nombre de El Toro, Betty? ¿Sabemos esa historia? En aquella época recordaremos al famoso Mago Septién, que era, digamos, como el monstruo de los micrófonos en la radio y en la televisión. Ese apodo del Toro Valenzuela, bueno, pues se lo decía, ¿no? Por su complexión, ¿no? Un hombre robusto, con un pecho muy amplio, con un ímpetu maravilloso en la loma a la hora de subirse para lanzar. Entonces, de ahí, de nuestros cronistas mexicanos del Mago Septién. Ay, pues muy interesante la historia, Betty. Hay que recordar a Valenzuela como un gran deportista, como bien lo dice, 63 años, después ya retirado ya del diamante, de los equipos, aunque los Tigres pues fue su equipo allá en Quintana Roo, lo adquirió, pero pues siempre esa figura a la que recordaremos con mucho cariño y sobre todo vendrán los homenajes también que le van a rendir, por supuesto, en los Dodgers y también seguramente allá en Quintana Roo. Así es, que no se olvide su legado, Lupita, que no se olvide que llegó
siendo muy joven, escauteado por un cubano de nombre Corito Barona, que después se lo presentó a Mike Brito, este hombre famoso scout de los Dodgers de Los Ángeles, y que cuando llegó y le dieron la oportunidad de subirse a lanzar, la aprovechó al máximo y se convirtió en uno de los lanzadores más importantes que ha tenido el béisbol de Estados Unidos. Pues ahí está la historia contigo, Betty Pereira, periodista deportiva, apasionada del béisbol. Y bueno, seguimos muy atentos a lo que venga para los próximos días. Aquí le queremos rendir un caluroso homenaje a Fernando Valenzuela y recordarlo como lo que era, un gran deportista. Gracias, Betty. Te mando un fuerte abrazo. Buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días para todas. Gracias. Pues ahí está lo que era la figura de Fernando Valenzuela. Hoy, sin duda, a nivel mundial, el duelo que se le rinde a esta gran figura, se lo estaremos contando aquí en el 11, porque tras darse a conocer su partida, el mundo en redes sociales ahora ya despidió a este histórico pitcher mexicano, una época en la que dejó Fernando Valenzuela su legado en el béisbol mexicano y también en la Serie Mundial. La Major League mandó un emotivo mensaje. La foto de la cuenta luce así, con el número 34. La franquicia angelina, los Dodgers, el equipo donde fue toda una leyenda, externó su pésame con esta imagen. La Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico también le rindieron honor al mítico pitcher en redes sociales. Pero no solo el mundo del béisbol, las novenas, las ligas en las que jugó se unieron a la pena. Distintos deportistas, gente de la política, periodistas, expresaron sus condolencias. Esto que vemos es el equipo, el Galaxy de Los Ángeles. El exjugador Hugo Sánchez, quien también fue parte de la época dorada del deporte mexicano, junto al Toro Valenzuela, recordó que Fernando puso en alto el nombre de México. En la NFL México, así como con miles de periodistas en México y en Estados Unidos, se unieron a la pena por la pérdida de Valenzuela. También en el ámbito político, en la Cámara de Diputados, se guardó un minuto de silencio. Todos mostraron sus condolencias por la partida, el fallecimiento de Fernando Valenzuela, sin duda uno de los más grandes deportistas mexicanos en toda la historia. Descanse en paz el Toro Valenzuela. Vámonos con otros temas, porque la búsqueda incesante para que nuestro país tenga todas las condiciones necesarias para garantizar el derecho constitucional a la alimentación, no solo en la actualidad, sino en el futuro, incluyendo el bienestar de personas que producen esos mismos alimentos y de los ecosistemas agrícolas, pues son los objetivos que guían el programa de soberanía alimentaria. A continuación le compartimos de qué se trata. Se pone en marcha la Estrategia Nacional de Soberanía Alimentaria, que potenciará a toda su capacidad la producción de granos básicos como maíz, frijol y arroz para que lleguen a los hogares de todo el país a precios bajos. Es producir lo que consumimos, no solamente es apoyar a los pequeños y medianos productores, sino también tener alimentos saludables y a buenos precios para las familias mexicanas. El primer eje es alcanzar un gran acuerdo con productores y toda la cadena productiva del maíz y tortilla. Con una meta muy ambiciosa de lograr bajar el precio de la tortilla durante el sexenio hasta un 10% en términos reales. Se delineó el plan Cosechando Soberanía. Brindará a 536,000 pequeños y medianos productores agrícolas de 1,175 municipios con elevados niveles de pobreza y alto potencial productivo, créditos, seguros y asistencia técnica para incrementar la producción de los principales productos básicos. De productos como el maíz, el frijol, el arroz, la leche, el sorgo, también algunas verduras, la cebolla, el jitomate, el chile, que impactan mucho en los precios que pagan las familias al ir a comprar sus alimentos. Tenemos que producir más. El agua es indispensable, por lo que se diseñó el programa Sustentabilidad Hídrica, que garantizará un uso eficiente del agua para 400,000 productores que contarán con apoyos financieros y orientación profesional con una cobertura para al menos 13 distritos de riego. Se definió una estrategia específica para lograr la autosuficiencia del frijol.
Se emitirá el decreto para la creación de la productora Semillas para el Bienestar, que otorgará apoyos en una primera etapa a los productores de Zacatecas, Durango y Nayarit, para después extender sus beneficios hacia otras entidades más. La meta es elevar la producción de este grano en 300,000 toneladas. Se pone en operación el programa para la pequeña y mediana ganadería sustentable. El objetivo: aumentar la producción e ingresos de pequeños y medianos ganaderos de Tabasco, Chiapas y Campeche, a quienes se les entregarán sementales de bovinos de alta calidad genética. La meta, al final del sexenio, serán casi 60,000 beneficiarios. Arranca el Plan Campeche para aumentar la producción de arroz en 250,000 toneladas en 60,000 hectáreas e incrementar la producción de leche hasta 10 litros por vaca al día por año. Además, se anunció que Diconsa y Segalmex se fusionan para fortalecer a 24,519 tiendas del bienestar, donde se comprarán a productores indígenas 3 productos básicos para ofertarse a precios bajos. Y son el caso del cacao, el café y la miel. En enero empezamos ya con alimentación para el bienestar. Este martes se dio a conocer que elementos de la Policía Ministerial de Investigación de la Ciudad de México detuvieron al coordinador de fortalecimiento institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo N., por presuntamente abusar sexualmente de una trabajadora del máximo tribunal. De acuerdo con la ficha de detención, fue aprehendido este martes en la alcaldía Cuauhtémoc y trasladado al reclusorio preventivo Oriente. El funcionario en activo de la Corte fue colaborador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien apenas la semana pasada fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de cárcel por narcotráfico. Pausa, regresamos. A las 6:30 en el centro del país continuamos con más noticias. Esta mañana aquí en el 11, Iván Escalante es procurador federal del consumidor y está con nosotros para hablar de la canasta básica. Iván, un gusto, buenos días. Hola Guadalupe, muy buenos días, muchas gracias. Saludos a ti y a tu auditorio. Iván, platícanos, está planteando la posibilidad de que la canasta básica pues tenga precios accesibles. La Profeco sigue muy de cerca, incluso sancionando a aquellos abusivos que cuando las amas de casa van al mercado pues prácticamente les quieren vender gato por liebre. Hablemos de inicio de la canasta básica. 24 productos son los que la integran. ¿Con base en qué se eligieron, procurador? Muchísimas gracias, Guadalupe. Claro que sí, pues mira, esta es una canasta referenciada, no queremos decirle canasta básica porque en el mercado hay muchas canastas básicas, pero lo que sí es que esta es una canasta referenciada que elegimos a partir de varios indicadores en coordinación con varias instituciones, incluido el INEGI, y es una canasta de 24 productos que nosotros calculamos que pudieran servir para que una familia pudiera alimentarse durante toda una semana. Durante una semana el costo, porque vemos que, como te decía, muchas veces se disparan los precios. No se pueden controlar definitivamente, pero sí se pueden vigilar. Máximos y mínimos, ¿en cuánto está el promedio de esta canasta básica de 24 productos o canasta referenciada, como dices? Pues mira, lo que nosotros hicimos en el monitoreo de la semana pasada es que todas están por debajo de los 1,035 pesos, que es más o menos lo que calcula el índice de precios, que está calculado por el INEGI, pero nosotros detectamos que la canasta más alta en todo el país cuesta alrededor de 980 pesos y la canasta más baja identificada cuesta alrededor de 752 pesos con 90 centavos, o sea, casi 753 pesos. Ahora, ¿qué productos está incluyendo esta canasta? Pues mira, incluye un aceite, un paquete de arroz, 2 latas de atún, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de carne de res, 1 kilo de cebolla blanca, 1 kilo de chile jalapeño, 1 kilo de carne de cerdo, 900 gramos de frijol, un paquete de 18 huevos de gallina, una pieza de jabón, un kilogramo de jitomate, 5 piezas de 1 litro de leche, 5 litros de leche, 1 kilogramo de limón, 1 kilogramo de manzana, 1 kilo de piña, un paquete de pan blanco, 1 kilogramo de papa,
una bolsa de papel higiénico de 4 piezas, un paquete de pasta para hacer sopa, 1 kilogramo de carne de pollo, una lata de sardina de casi medio kilo, 4 kilogramos de tortilla de supermercado y 1 kilogramo de zanahoria. Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, en anteriores ocasiones la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, y el gobierno federal han hecho este compromiso de que se mantendrían los precios, por ejemplo, en artículos básicos como estos de la canasta que nos mencionas. ¿Sigue ese compromiso vigente de las tiendas de autoservicio para mantenerse pues bajo este perfil de no afectar a las y los consumidores frente a la escalada de precios que se presenta por motivos inflacionarios? Fíjate qué bueno que me lo preguntas. Nos reunimos con la ANTAD y la semana pasada, que es una asociación que integra a la gran mayoría de tiendas de autoservicios, y además nos reunimos con Grupo Walmart y platicamos precisamente sobre este tema y continúan con el compromiso. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos porque lo que ellos nos dicen es que van a seguir haciendo el esfuerzo para que este compromiso pueda seguirse cumpliendo en beneficio de las familias de nuestra república. Sabemos, Iván, que recién llegas a la Profeco y entonces pues hay que ir conociendo el terreno, pero todos al final somos consumidores. ¿Cómo encuentras el tema de las quejas, que es muy recurrente y que finalmente es uno de los trabajos pues más puntuales de la Profeco, atenderlas y sobre todo garantizar a los consumidores que no haya abusos? Sí, fíjate que qué bueno que lo preguntas. La verdad es que nosotros encontramos, es una procuraduría y como todas las instituciones del gobierno tienen que atender muchos pendientes, pero la verdad es que vamos a seguir con este espíritu de atender a los consumidores a través de la línea Profeco, a través de redes sociales, a través del correo electrónico. Ayer en la conferencia de prensa mañanera con la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, incluso si me lo permites, Guadalupe, dimos a conocer que habíamos identificado en estas pocas semanas que tenemos al frente de la institución a algunos falsos identificadores. Y dimos a conocer cómo todo lo que incluye el gafete y los códigos de seguridad que incluye un gafete y todo el contenido que se necesita a través de los oficios que nosotros entregamos para poder hacer una verificación y que la gente, los dueños de las tiendas, de los establecimientos, puedan verificar si efectivamente las personas que van a revisar sus negocios están debidamente acreditadas para poder hacer esta actividad. Claro, eso es muy importante porque los sorprenden, abusan de ellos y además también de la institución, y hay que echarles el ojo porque precisamente pues lo que están haciendo es un delito al identificarse como funcionarios que no lo son. Seguiremos muy pendientes, Iván, porque sabemos el Buen Fin, vienen actividades muy importantes, está el tema también de conciertos, el precio de boletos, en fin, la Profeco tiene muchas actividades que pueden ayudar a nuestro auditorio a orientarlos sobre todo y defender sus derechos, así que te invitamos a que sigamos en comunicación permanente. Iván Escalante Ruiz, gracias, Procurador Federal del Consumidor. Aquí estaré, Guadalupe. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio y estamos muy pendientes. Atentos, gracias y buenos días. Hasta luego. Vámonos con este tema de la Cámara de Diputados. Miren, distintos programas sociales que han impactado de manera positiva a millones de familias se han elevado a rango constitucional. Pero también hay que señalarlo, se han ajustado para mejorar las condiciones de vida. Hablamos del bienestar de las familias y sobre todo de un tema fundamental, abatir la pobreza. Les contamos más. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en lo general la reforma en materia de bienestar, mediante la cual se disminuirá de 68 a 65 años la edad para que los adultos mayores reciban una pensión, y se eleva a rango constitucional el programa Sembrando Vida y la pensión a personas con discapacidad. En la discusión, Morena afirmó que esta reforma responde a los principios de humanismo y prosperidad compartida, reducir las desigualdades y erradicar la pobreza extrema, para lo cual es clave la inversión social. La inversión social es clara. El presupuesto de bienestar ha tenido un aumento histórico
Para 2024 se han destinado 465,000 millones de pesos para la pensión de adultos mayores y 27,000 millones de pesos para la de personas con discapacidad. Esta política de bienestar que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador y que está continuando con el segundo piso de la Cuarta Transformación. A su vez, la diputada del PT, Ana Karina Rojo Pimentel, calificó este día como histórico, en el que se consolida una visión de justicia social. Queremos que haya justicia para todas las personas, y ya lo dice Coneval, en este gobierno 8 millones de menos pobres, y cuando estuvieron los gobiernos neoliberales aumentaron los pobres. Estamos felices, pueblo de México, por garantizar estos derechos en nuestra Constitución. La oposición también se unió a la iniciativa, afirmando que los programas sociales son herramientas que impulsan el bienestar y ayudan a erradicar la pobreza. El PAN, en su turno, pidió que en estos programas sociales se aplique transparencia. Siempre estaremos a favor de la gente. Estamos a favor de los programas sociales, por supuesto con reglas claras, con transparencia, con herramientas que permitan su fiscalización para el buen uso de los recursos públicos. En tanto, Movimiento Ciudadano, en voz del diputado Juan Armando Ruiz, pidió ir más allá y reconocer como sujetos de derechos a las personas con discapacidad. Crear una nueva visión que nos ubique como sujetos de derechos y obligaciones. Igualmente considera crear oportunidades reales para las personas con discapacidad a través del libre ejercicio de todos nuestros derechos. La iniciativa fue aprobada en lo particular con 408 votos, 65 en contra y 0 abstenciones. Fue turnada al Senado para su discusión y eventual aprobación. Con información de Axel Meneses, 11 Noticias. Ante la llegada de la temporada de bajas temperaturas, donde los padecimientos respiratorios se están incrementando y también se agravan, arrancó la campaña de vacunación invernal 2024-2025. Se aplicarán más de 800,000 dosis contra COVID-19 y otros 2 millones contra la influenza estacional. Les contamos sobre este inmenso despliegue de capacidad logística. Me siento protegido por la influenza, neumococo y el COVID, que son las 3 que me pusieron, pero además es importante que la ciudadanía se tome conciencia. Ya vimos lo que sucedió en la vez anterior, ojalá y no se repita, pero ojalá y la ciudadanía tome conciencia y se vacune. Y luego uno vive con una persona adulta y ya una persona adulta pues realmente pues ya corre más riesgo, ¿no? Y si quieren a sus abuelitos, a sus papás, vacúnense por favor. Por las personas de la tercera edad, los menores de 5 años, las personas con enfermedades crónicas y por todos y todas, habitantes de la Ciudad de México acudieron al Zócalo a vacunarse contra la influenza y COVID en el arranque de la campaña de vacunación para la temporada invernal. Arranca esta gran jornada de vacunación y termina el 28 de marzo. Y van a haber 3,435 puntos fijos que incluyen hospitales, todos los hospitales del Seguro Social, todos los hospitales del ISSSTE, unidades móviles de salud en tu casa y los centros de salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Este año, el gobierno capitalino aplicará 870,000 dosis de las vacunas Sputnik y Abdala contra el COVID-19 y 2,5 millones contra la influenza estacional. Se dará prioridad a las personas de grupos vulnerables como adultos mayores, menores de 5 años y personas con comorbilidades. Es importante que se vengan a vacunar para que estemos más sanos, para que evitemos contagiarnos, usar cubrebocas, lavarnos las manos, no agarrarnos los ojos. Traten de vacunarse a como dé lugar para que tengamos menos en el hospital y todo eso, porque en el hospital la cosa es muy fuerte. La vacunación contra COVID e influenza se realiza en todos los centros de salud del país. Con imágenes de Dante Gutiérrez, Gabriela Jiménez.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en el tema de la reforma al Poder Judicial se han cumplido los procedimientos constitucionales. Detalló que se está en marcha de una nueva campaña para asegurar que en México no hay Estado de Derecho, ante el supuesto desacato por la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional en materia judicial. Vamos a revisar esta información de nuestros compañeros de Punto de Referencia. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hay una campaña mediática para posicionar un supuesto desacato a la orden de la juez Nancy Juárez, quien sin sustento ordenó eliminar la publicación de la reforma judicial. Ya otra vez hay una campaña, curiosamente, de García Luna ya nadie habla. Y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República. La mandataria aclaró que hasta esta mañana no ha sido notificada sobre la resolución de la jueza. Que la jueza nos va a notificar, ¿no? Pero ya nos enteramos por los medios. Dice, elimínese. ¿Qué quiere decir eliminar? O sea, hay que arrancar la Constitución, eso es lo que está pidiendo la jueza. Mutilar un diario oficial. No hay antecedente de que un juez o una jueza haya pedido eliminar. Desde Palacio Nacional, la presidenta reiteró que se han cumplido los procedimientos constitucionales para la reforma al Poder Judicial. Además, evidenció a quienes sí pretenden pasar por encima de la ley. Eso lo sabe la jueza. Lo que pasa es que buscan formas que no tienen que ver con la ley. Por eso digo, quien está violando la ley es ella. Quien está vulnerando el Estado de Derecho es ella. A esta campaña mediática se suman las declaraciones del ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien participó en un foro en la Universidad de Harvard. En su ponencia, el ministro bromeó al hablar de la reforma judicial en México. Now, the requirements to be elected, and again, we still have the enabling legislation, are, and I kid you not, having a 3.0 grade point average. Our Constitution says that now. And 5 letters of recommendation from your neighbors. If you have those, if you meet those requirements, you can be proposed to the Supreme Court, provided you win an election. Now, I really don't know what is going to happen, and I will not opine on the constitutionality of the reform. Thank you very much. Que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión. Y la elección de jueces, juezas. A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país. Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard. Pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano. Con imágenes de Israel Ortega, Aurora Castillejos, Punto de Referencia. Vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial, estoy segura. Y bueno, en su conferencia de este martes, jueces y magistrados que integran el colectivo Artículo 41 justificaron las sentencias que han emitido juzgadores en los casos que se han expuesto en Palacio Nacional. Uno de ellos es la revocación de prisión preventiva oficiosa, de la que dijeron la mayoría se resuelve en favor de la Fiscalía. Son miles de casos en los cuales ha solicitado esta modificación de medida cautelar, cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por otra de las que prevé
la propia legislación penal, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Podemos ver que de ese universo, que es realmente amplio, de solicitudes que ha realizado la Defensoría Pública, en la mayor parte de esas solicitudes, que son más de 50,000, se ha resuelto en contra de la Defensoría Pública, es decir, a favor de la Fiscalía. Y es en menores casos en los que se le ha dado la razón a la Defensoría y se ha cambiado la medida cautelar de prisión preventiva por otra. Acusaron que algunos casos se han mediatizado por involucrar a políticos, aunque no hayan negado que con sus decisiones los han beneficiado. Por ejemplo, el amparo concedido a Emilio Lozoya para estar fuera de prisión, cancelar la orden de aprehensión contra Francisco Javier García, cabeza de vaca, exgobernador de Tamaulipas. También a Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, a quien se le concedió prisión domiciliaria, o bien el amparo concedido a Tomás Cerón para que se le deje de relacionar públicamente con el caso Ayotzinapa. La mayor parte de los casos que fueron referidos el día de ayer se relacionan con personas que tienen relevancia mediática, ya sea por ser políticos o por ser personas a las cuales se les atribuye pertenecer a la delincuencia organizada. No son tantos los casos en realidad que se están mencionando, muchos de ellos han sido ya referidos en otras mañaneras. Eso da la apariencia de que son demasiados casos. En esta defensa de su actuación, el magistrado Juan Manuel Olvera aceptó que ha fallado a favor de otros políticos. Puso como ejemplo que en 2005, cuando rechazó el proceso de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe del gobierno de la Ciudad de México. En su momento, yo decidí como juez rechazar la pretensión del fiscal de llevarlo a juicio. Y eso, de rechazar el caso penal, trajo algunas consecuencias, entre otras que él pudiera ser habilitado para contender por primera vez en el año 2006. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó este martes un proyecto con el que va a instruir al INE para que continúe con la organización de la elección de personas juzgadoras. El proyecto es del magistrado electoral Felipe de la Mata, que consideraba que es constitucionalmente inviable suspender el proceso electoral de las personas juzgadoras. Surge como una respuesta a las 140 órdenes de jueces que recibió el INE para detener los comicios en el Poder Judicial. Pero el magistrado de la Mata Pizaña precisó en su proyecto que la elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, juezas y jueces es un mandato expreso en la Constitución tras la aprobación de la reforma judicial, por lo que el INE se encuentra impedido para detener los comicios programados para el 1 de junio del próximo año. El proyecto de resolución será sometido a consideración del Pleno del Tribunal Federal Electoral. De manera conjunta, legisladoras y legisladores, tanto del Senado como de diputados de Morena, presentaron una iniciativa para que las reformas constitucionales no puedan ser impugnadas, como ha sucedido con la reciente reforma judicial. Esta iniciativa hace constar que las reformas o adiciones a la Constitución General son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. No le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional ni modificar la voluntad soberana del pueblo a través de los mecanismos diseñados precisamente para la defensa del orden constitucional. El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, informó que la propuesta establece que ni amparos ni acciones de inconstitucionalidad puedan ser procedentes en contra de la misma Constitución. Los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a una regularidad constitucional a través del juicio de amparo ni a un control difuso de constitucionalidad mediante los recursos establecidos por la ley. La iniciativa, elaborada por los diputados Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, contempla que con la entrada en vigor, si se aprueba, todos los recursos previos que impugnen la Constitución quedarán sin materia y serán sobreseídos. El Partido Acción Nacional se opuso a esta iniciativa. Esta no es una reforma constitucional, es una expresión del autoritarismo de Morena.
Es momento de revisar portales y planas. Como siempre, le recomendamos nuestro portal 11noticias.digital. Miren, aquí tienen la información puntual en la palma de su mano y actualizada minuto a minuto, todos los temas que le interesa saber de la jornada informativa, por supuesto, actualizados. Y hoy ponemos a su consideración un tema que tiene que ver con la salud, un protocolo para reducir en 2.5% la mortalidad por cáncer de mama. Miren, se va a aplicar en todo el Sistema Nacional de Salud, incluyendo el IMSS, el ISSSTE, los centros de salud. El objetivo es mejorar la prevención, sobre todo el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica. Sabemos que el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en mujeres mayores de 25 años y en 2022 se registraron casi 8,000 defunciones. Esto representa la muerte de 21 personas diariamente. El cáncer, insistimos, es curable si se detecta a tiempo. Hay que atenderse. Vámonos a las planas. Iniciamos con el financiero. Alerta el Fondo Monetario Internacional por guerras y más proteccionismo. El fondo ha disminuido de manera constante todo lo que son las perspectivas de crecimiento de las economías. Ahora prevé que esta se ubicará en 3.2% en 2024-2025 y para nuestro país en particular. Para México también ha presentado una drástica caída, 2.2 a 1.5% en 2024 y para el 2025 la cifra de 1.6 disminuye a 1.3%. También habla de la renegociación del TEMEC, que no revisión, asegura el financiero, y esto por las reformas al Poder Judicial que han ocurrido. Por supuesto, el tema también con la fotografía de la presidenta Claudia Sheinbaum mostrando el diario oficial como una manera de protesta, por lo que dice todavía no ha sido notificada de que tiene que retirarlo. Es la publicación de la reforma. Del financiero vámonos a revisar esta mañana cómo viene la jornada. Jueces solapan a Salinas Pliego para que eluda deudas en Estados Unidos. Y es que el monto por el que el empresario televisivo está siendo cuestionado en este diario La Jornada asciende a $440 millones. Decisiones absurdas y sorprendentes de las cortes locales, más del tema de la reforma judicial con la presidenta Claudia Sheinbaum. Detienen a funcionario de la Suprema Corte acusado de abuso sexual. Le dábamos cuenta de esta información. Y también el encuentro entre los líderes mundiales, Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de China, que aseguran que en 100 años no se habían visto los cambios que se están viendo a nivel internacional. Y se consideran ellos dos, estos dos países y sus líderes, como un factor de estabilidad en el mundo. Perfila el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le contábamos dar luz verde al INE para proseguir con la elección de juzgadores para el próximo año. De la jornada, revisamos el Universal, que dice: Morena va por supremacía del Congreso sobre el Poder Judicial, la iniciativa que están promoviendo al interior de la Cámara de Diputados para que no se puedan someter las reformas constitucionales a ningún tipo de ley de amparo. Mueren 19 en operativo en Culiacán, detienen a capo. Estaremos sobre el tema más adelante directamente desde Sinaloa. ¿Qué es lo que ocurrió en las últimas horas en este enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes? El saldo, 19 personas fallecidas. El adiós al Toro Valenzuela ocupa también gran parte de los diarios en primera plana. Y por último, revisamos el diario Reforma. A lanzar al cielo. Es la fotografía del Toro Valenzuela, que muere a los 63 años de edad, y dice en su nota principal: aprieta 4T a la iniciativa privada con plan agrícola. Lo que veíamos el día de ayer, la presentación allá en el Palacio Nacional de este programa, que prevé frenar la importación de frijol, reducir incluso el precio de la tortilla en un 10%, y también consigna la nota el diario Reforma de las personas que murieron allá en Sinaloa en este enfrentamiento entre militares y presuntamente integrantes del crimen organizado. Vamos a la pausa y regresamos con más.
7 de la mañana en el tiempo del centro, seguimos en 11 Noticias y bueno, a 3 días del lamentable asesinato del padre Marcelo Pérez, la Fiscalía de Chiapas y el gobernador Rutilio Escandón informaron que fue detenido el presunto autor material de este homicidio. La tecnología y trabajos de inteligencia fueron fundamentales para realizar esta aprehensión. La Fiscalía de Chiapas reportó la detención de Edgar N., presunto autor material del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido la mañana del domingo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De acuerdo con la dependencia, trabajos de inteligencia y rastreo de cámaras de seguridad del C5 permitieron identificar al presunto homicida, quien fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. El gobernador chiapaneco Rutilio Escandón reconoció a las autoridades estatales por la pronta aprehensión. Este martes también se dio a conocer un video de seguridad que muestra el momento exacto en el que el presunto autor material disparó contra el cura. En la grabación se ve al padre cruzar una plaza bajo la lluvia, después de oficiar misa en la parroquia del barrio Cuixtitali en San Cristóbal de las Casas. Vestía de negro y portaba una bolsa roja. Al incorporarse a la calle, una persona en motocicleta lo abordó y a las 8:54 de la mañana le disparó. Las investigaciones del asesinato continuarán ahora en manos de la Fiscalía General de la República. En el caso de la muerte del padre ya se atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no habrá impunidad y precisó que hay coordinación entre el gobernador saliente Rutilio Escandón y el mandatario entrante Eduardo Ramírez para atender el fenómeno de la violencia en la entidad. Es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos y pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando. Para ello estamos trabajando con los gobernadores, digo los porque es el actual y el que va a entrar. En tanto, la diócesis de San Cristóbal de las Casas demandó justicia y el urgente desmantelamiento de grupos criminales que operan en el estado. Este martes, 2 días después del asesinato de Marcelo Pérez, el pueblo de San Andrés Larráinzar, en los Altos de Chiapas, despidió al sacerdote indígena que promovió los procesos de diálogo y pacificación. Con una misa, cantos en tzotzil y aplausos, su familia y cientos de feligreses dieron el último adiós al padre. Un hombre que se dedicó a servir, a defender los derechos de los pueblos indígenas, de alzar la voz, de promover la paz, un hombre que no le hacía daño a nadie. Más que todo apoyaba a los pobres, a los más indefensos. Es momento de recibir a Miguel de la Cruz con toda la información cultural. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Muchas gracias, Guadalupe, gracias a todos, buenos días. Bueno, justamente nos vamos a enlazar hasta Morelia, Michoacán, con Saray Campech para conocer más del programa de actividades que se realiza en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Buenos días, Saray, por fin se dio Francis Ford Coppola. Exactamente, Miguel, ayer estábamos que no cabíamos de la emoción, me decían mis compañeros Yair Maya y Genaro González que nos sentíamos como cuando vas a tener esa primera cita, porque de verdad, o sea, saber que íbamos a estar frente a este personaje nos puso bastante nerviosos. Se hizo la entrevista, preparamos una nota y vamos a verla. El lugar de origen, la historia y las posibilidades que brinda el cine para soñar el futuro han sido temas fundamentales en la carrera de Francis Ford Coppola, cineasta originario de Michigan que llegó al Festival Internacional de Cine de Morelia con Megalópolis, cinta que engloba esos tópicos y a la vez echa mano de su vasto archivo cinéfilo. De esto y más contó en entrevista exclusiva para Canal 11. Interesante, pero la historia va en 2 direcciones. Regresa al pasado con el Imperio Romano y la Roma republicana y también lo hace hacia el futuro y va entre ambas.
Cuando era niño siempre pensaba en el futuro. Cuando vi una película, The Shape of Things to Come, pensé, me gustaría hacer una película como esa. Después decía que quería hacer cada película de la cual me enamoraba, pero no había podido. Poseedor de una filmografía vastísima, Francis Ford Coppola ha explorado casi todos los géneros. En 1963, con su primera película, Demencia, 13, un largometraje de terror, pero también el musical con El Valle del Arcoíris, hasta llegar al Padrino, cinta filmada en tiempo récord, basada en el libro de Mario Puzo, que en primera instancia no fue muy bien aceptada hasta que fue nominada al Oscar. Fue ahí que comenzó la leyenda. Siguieron Apocalipsis Now, Drácula, Jack, entre otras, serie de producciones que resultan ser un espejo de su propia historia. Obviamente soy una persona de edad y creo que conforme los años vienen, ves la vida de una forma. Piensas quién fui cuando era joven y quién soy ahora y qué pasa conmigo. Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el sentido de mi vida y cuál es el sentido de la vida en sí? Últimamente tengo algunas interpretaciones, quizá de los últimos años, una muy particular. Pero lo que sí es que a lo largo de mi vida he querido contar historias y quizá mi vida es la última historia que cuento. Un hombre de retos que en cada filmación se ha dejado hasta la camisa y que ahora, a sus 85 años, mira y piensa. Soy una persona de resultados. Los procesos son demasiado difíciles. Depende de lo que quiera hacer. Tengo 85 años. Honestamente deseo mantener una buena salud y claridad mental. No tengo idea cuánto tiempo tendré para seguir haciendo lo que hago, pero tengo más proyectos. Uno grande que es sobre encontrar algo más como Megalópolis y no sé si estaré en condiciones de hacerlo. Me gustaría hacerlo y encontrarlo con esta claridad. Padre de Sofía, Roman y Giancarlo Coppola, Francis es consciente de que su mayor legado es su familia. Creo que con mi familia, cada que es posible alguna vacación de verano, pienso ahora si podremos jugar, cantar canciones, podremos hablar de películas. Pero creo que la influencia de la familia Coppola es que siempre podemos colaborar juntos y cada que lo hacemos con los hijos es como crear nuevamente vida. Abrazado por el público, agasajado con premios alrededor del mundo, Francis Ford Coppola comparte que además de su cine, es una persona a la que le gusta la gente. Y eso, sin duda, también ha sumado a su buena fortuna. Me gusta la gente. Pienso que somos una gran familia. Son como mis primos. De niño mi madre me decía, ten cuidado con esa gente, que a esas personas no les gustas. Después las conocía y les agradaba. Así que no creo que las personas sean malas. No sé, nunca he tenido malas experiencias en el mundo. Megalópolis, su visión de una utopía que ha acariciado durante años, se estrena en cines el próximo 24 de octubre. Saray Campeche. Pues Miguel, con sus 85 años, Francis Ford Coppola estuvo muy activo el día de ayer, ofreció una conferencia de prensa en la que dio chance de que se preguntara de todo, incluso se atrevió a decir que si había alguien en el teatro al que no le hubiera gustado Megalópolis, que hablara en ese momento. Después ofreció las entrevistas, más tarde fue la alfombra roja de Megalópolis en el Teatro Matamoros. Ahí recibió el premio a la excelencia artística y también develó su butaca. Estaba muy emocionado, un hombre que apela a la libertad y por eso usa 2 calcetines de distinto color y que pues bueno, esperemos nos quede para rato. Y para rato también nos queda el Festival Internacional de Cine de Morelia, porque hoy ya andará por aquí Leos Carax. También ayer pudimos ver a Berta Navarro, que recibirá un homenaje, Ava DuVernay y otros como, no sé si te suene, Alfonso Cuarón. Con información, con imágenes de Yair Maya y Genaro González, mi reporte. Muy bien, muchas gracias, Sara, y seguimos pendientes de lo que sucede en Morelia en cuanto a cine. Un saludo. Gracias. Bueno, vámonos al libro del día. Es Cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque, de Martín Solares, editado por Penguin Random House. Este libro en voz de su autor. Si vamos a hablar de Cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque, la tercera parte de las 3 novelas sobre Pierre Lenoir. Es una novela que ocurre en Francia. Yo quería leer los expedientes que la policía de Francia
había escrito en torno a los surrealistas, pero no te permitían consultar ese tipo de información. Así que como yo sabía que existían, me dediqué a imaginarlos y a escribirlos yo mismo. Yo quería contar cómo un joven que entraba a la policía en el París de 1927 se veía obligado a infiltrar al movimiento surrealista en algunas de sus reuniones más secretas. Me dediqué a darle toda la libertad posible a Pierre Lenoir para que él entrara al estudio fotográfico de Man Ray, que siguiera a los poetas desterrados por André Breton, a los cafés donde se reunían, y para que en esta ocasión interrogara al mismísimo André Breton en persona. De eso se trata esta novela, pretexto literario para tener la oportunidad de hablar con los principales creadores del surrealismo. Bueno, y Leo, con el 11 hoy avanzamos a la página 28 de Crónica de la Lumbre de Genei Beltrán, editada por Alfaguara. El X de hoy es de la maestra Lupita y dice: ella es un cadáver y yo aquí sigo respirando. ¿Entienden lo que pasa? No hay vuelta atrás, la maté con mis manos. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 180 años del nacimiento del poeta británico Robert Bridges. En su honor, el poema del día: he amado flores que se marchitaron, que en alguna parte dice: he amado aires que mueren antes de que su encanto haya sido escrito a lo largo de un cielo líquido que tiembla para recibirles. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Sol, la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Ahorita que estabas leyendo el poema, me acordé cuando me dejabas el honor de leer el poema en algunas ocasiones. Es maravilloso y ha sido todo un éxito, Miguel, el poema. Bueno, pues estamos con el Festival de Cine en Morelia, pero también viene el cierre del Cervantino ya este fin de semana. Sí, mañana salimos para allá a ver cómo resulta el cierre con Brasil en la Lóndiga. Vamos a ver. No, bueno, Brasil y Oaxaca, los invitados este año. Sí. 52 y primera vez que Oaxaca va con invitados. Y además nos recibió con una calenda, con todo el espectáculo, la invitación, el convite. No, bueno. Desde que se abrió, creo. Tú todavía traes ahí rastros de tu visita a la Feria del Libro en Oaxaca y nos cuentas del cierre del Cervantino, pues estarás por allá, tú en vivo, transmitiendo. El viernes nos conectamos. Eso, gracias Miguel, te vemos mañana. Muchas gracias. Sí. Tenemos más, Elvira Angélica Rivera. Así es, vámonos con otros temas, retomando lo que pasó allá en Chiapas con el asesinato de este sacerdote Marcelo Pérez, un defensor de comunidades indígenas de Chiapas. Y es que en la sesión de este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria del clérigo. El párroco de origen tzotzil fue asesinado, hay que recordar, el domingo pasado en San Cristóbal de las Casas. La Fiscalía General de la República atrajo ya la investigación del caso. Esto de acuerdo con lo que informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Miren, en Guanajuato, un estado en donde en los últimos días los índices de violencia se han incrementado, hubo una reunión del Gabinete de Seguridad de la presidenta Sheinbaum que asistió. Ahí estuvo presente también la gobernadora de la entidad, Livia Denise García. Se buscó robustecer la coordinación para definir una estrategia de pacificación en la entidad. En primera instancia, se está contemplando atender las causas de los delitos con los programas del bienestar, mejorando servicios públicos, pero también impulsando al campo y a la industria en la entidad, para el fomento de un desarrollo que se traduzca en bienestar social. En contraposición de lo que sucede ahora en el estado, en donde municipios de altos niveles de ingresos son a la vez donde más se concentra la desigualdad en el país, es que se enfoca esta estrategia que también incluye acciones de investigación, de inteligencia, trabajo coordinado entre fiscalías, Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad, cuyo despliegue de elementos va a aumentar en 10 regiones del estado de Guanajuato. El compromiso es bajar la delincuencia en Guanajuato. Vamos a bajar los índices delictivos en Guanajuato. Y de las dos maneras. Y está de acuerdo la gobernadora. Atender las causas. No puede ser que Guanajuato sea el número 1 de adicciones, el menor salario medio. Atender a las causas y al mismo tiempo el trabajo conjunto para abatir los índices delictivos. Vamos con lo ocurrido en Sinaloa, y es que fuerzas federales capturaron en Culiacán, cerca de Culiacán, a Edwin Antonio Rubio López, presunto operador del cártel de Sinaloa de la facción que corresponde a Ismael El Mayo Zambada.
La captura se habría registrado después de un enfrentamiento en el ejido El 12, específicamente en la comunidad Plan de Oriente, esto es cerca de Culiacán. Hasta el momento no hay un reporte oficial de personas fallecidas o heridas, salvo lo que compartió la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a 19 personas fallecidas en el enfrentamiento. Rubio López, también conocido como el Max o el Oso, es uno de los principales operadores en Baja California de la facción que le comentábamos, encabezada por Ismael Zambada, Sicarios y el Mallito Flaco. Esta persona detenida es acusada de trasiego de marihuana, heroína, metanfetaminas y cocaína a Estados Unidos. Se dice que Inteligencia Militar ya le daba seguimiento desde Tijuana. La noche de lunes se activó el operativo para poder capturarlo. El Max era un objetivo prioritario para el ejército mexicano al ser considerado uno de los principales generadores de violencia en Baja California. También se le vincula al asesinato de Edgar Flores Sánchez, empleado del Consulado de Estados Unidos en Tijuana. Y precisamente para hablar de este asunto saludamos con gusto a Marcos Daniel Vizcarra, el periodista que ha dado seguimiento a todo lo que está ocurriendo allá en Culiacán. Marcos, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Isa? Muy buenos días. Pues la Secretaría de la Defensa Nacional da a conocer esta información sobre la detención de este personaje, pero llama la atención pues los detalles en los cuales precisa que era escoltado por cerca de 30 personas, hay agresiones entre ambas partes y pues lamentablemente fallecen 19 personas. Cuéntanos un poco qué es lo que está ocurriendo allá en Culiacán y también quién es este personaje, Edwin Antonio Rubio, conocido como el Max o también el Oso. Marcos. Bueno, Luisa, justo ayer lo contabas muy bien ahorita y hablabas bien sobre los datos que nos ha compartido también la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, ese señor Edwin Antonio, de acuerdo con el mismo comunicado de la Sedena, es uno de los generadores de la violencia que ha ocurrido en Sinaloa, en Culiacán, particularmente desde el 9 de septiembre a la fecha. Durante todo ese tiempo se ha tenido una confrontación entre los grupos criminales del cártel de Sinaloa. Por un lado es la facción de esta que menciona el mismo comunicado de Ismael Zambada García, el Mayo, y por otro lado es otra facción que estaría liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Y esta facción mantiene una disputa, de acuerdo con la información de autoridades locales y federales, mantiene una disputa a partir de que se detiene a Ismael Zambada García el día 25 de julio de este mismo año. Se detiene en Estados Unidos, de acuerdo con el relato del mismo capo Zambada García en una carta que se publica el día 10 de agosto. Él habría asistido a una reunión en un lugar llamado finca en Huertos del Pedregal, que se encuentra al norte de la ciudad de Culiacán, y en esta finca se buscaría reunir con un político llamado Héctor Malicio Cuen Ojeda, que fue asesinado ese mismo día, y también menciona en la carta con el señor Joaquín Guzmán López y también con el gobernador Rubén Rocha Moya. Lo que se sabe por lo menos de esa carta es que ahí estuvo el señor Cuen Ojeda y también el señor Guzmán López. Tanto que el señor Cuen Ojeda, y se informa en la misma carta y hace unos días es confirmado por la Fiscalía General de la República, es asesinado ahí también de una manera artera. No se sabe todavía la manera y las formas en cómo es asesinado, pero ahí fue asesinado. Lo segundo que se sabe de esa carta es también que Ismael Zambada García habría sido llevado a la fuerza, habría sido una especie de secuestro, porque lo habían sometido, lo habían golpeado y lo habían llevado hacia una pista que se encuentra en el municipio de Nabolato, y habría volado hacia Estados Unidos, donde Joaquín Guzmán López se entrega a autoridades estadounidenses y es detenido por la fuerza por el señor Zambada García. Ese es el relato que tenemos de la carta y, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, es la hipótesis principal y la que ha llevado el curso de la investigación de las autoridades mexicanas. Dentro de toda esta situación, ha habido una tensión importante, tanto política como también de seguridad en Sinaloa, pero que no se vino a reforzar sino hasta el día 9 de septiembre. Es decir, pasó un poco más de un mes 15 días aproximadamente, cuando empieza esto a revelar una gran
separación de dos grupos criminales. Insisto, por un lado la facción de los hijos de Guzmán Loera y por otro lado la facción de los hijos del señor Zambada García. ¿Qué es lo que están peleando? No lo sabemos. Entendemos que lo que están buscando es también un apoderarse o buscar controlar territorios dentro de Sinaloa, sobre todo en ciudades como Culiacán, pero también hay violencia exacerbada en municipios como Elota, en San Ignacio, en Cozalá, en Nabolato, El Dorado y Concordia. En todos estos municipios, es muy importante decir, en todos estos municipios está ocurriendo mucha violencia, pero son municipios que se han vuelto, se han quedado solos, no hay reporteros, no hay activistas, es decir, son municipios silenciados. Y mucha de la información que está ocurriendo allá, o muchas de las cosas que están ocurriendo allá, mejor dicho, no están siendo informadas, no están llegando a las noticias, no están llegando a tu espacio ni al mío aquí en Culiacán, porque mucha de esa información queda privada en esos lugares. Pero ¿qué sí sabemos, por ejemplo? Sabemos que esos municipios que se encuentran silenciados, en algunos lugares, por ejemplo en Elota o en San Ignacio o en Cozalá, hay poblados enteros donde ellos están, los pobladores, mejor dicho, se están metiendo a sus casas a partir de las 8 de la noche, un poco antes, porque tienen una especie de toque de queda impuesto por grupos criminales que les han dicho que si ven a las personas en la calle haciendo ruido o con los focos prendidos de sus casas, van a ser llevados por la fuerza y pueden ser asesinados o pueden ser desaparecidos o lo que sea. La gente tiene mucho miedo. Y hay pueblos que se han desplazado incluso por ese mismo miedo. Hablo de pueblos, por ejemplo, que se encuentran en el municipio de Concordia, otros pueblos que se encuentran en el municipio de San Ignacio. Hay personas que se han desplazado, hay otras más que están sufriendo por situaciones de hambruna, porque hay personas que no tienen los medios para poder viajar a los centros urbanos y pueden hacerse de comida. Y eso que te comento es porque justo también hay pueblos que no cuentan con servicio público de transporte, hay pueblos que se han quedado sin luz en algunos momentos, hay pueblos que les han quitado la señal de celular por momentos. Entonces, esa es la situación que está imperando en esa región. Y listo, sí es Culiacán, pero también en municipios como El Dorado, Nabolato, Elota, San Ignacio, Cozalá y el municipio de Concordia. Y bueno, todo esto ha sucedido y justo ayer la detención de este señor Julio Antonio, lo que nos establece, lo que nos dice, lo que nos informa la Sedena es que ese señor habría sido un generador de violencia. ¿Y qué tipo de violencia? Bueno, hablamos de asesinatos, de desapariciones, de bloqueos, de ponchallantas que se han tirado en la ciudad de Culiacán, en otros municipios, en carreteras, sobre todo en la esta carretera de Cuota, Culiacán-Mazatlán, o la carretera México 15, que es libre, pero que también ha sido afectada entre Culiacán y Mazatlán. Hemos tenido masacres, hemos tenido muchas situaciones de mucha violencia. Ha sido una jornada, y lo hemos hablado mucho, que ha sido una jornada que comenzó el 9 de septiembre y que hoy a la fecha, hoy 23 de octubre, todavía no termina. Pues muy importante, Marcos Daniel Vizcarra, esto que nos compartes, esta información que es necesario difundir, por lo que bien señalas que muchas veces pues no informamos precisamente lo que está ocurriendo en otras comunidades. A veces nos quedamos un poco con lo que está ocurriendo solo en la capital, pero es muy importante tener comunicación contigo y bueno, con otros periodistas que tienen de primera mano la información, y que es importante que la audiencia conozca hasta donde pues es posible, hasta donde se puede verificar. Agradecemos mucho la comunicación y seguimos en contacto. Igualmente, Luis, hasta luego. Gracias a Marcos Vizcarra y seguimos con más, Guadalupe. Así es, hablemos de lo que ocurrió en el Senado de la República con el Parlamento abierto, donde se están escuchando distintas voces para definir quién estará al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La historia con Luis Améndez. Las voces de organizaciones sociales, defensoras y promoventes de derechos humanos se escucharon este martes en el Senado. 14 representantes de las organizaciones participaron en el Parlamento abierto realizado en el marco de la elección de la persona a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy no necesariamente las personas que son víctimas de algún tipo de violación a derechos tienen las herramientas necesarias
para enfrentar este tipo de procedimientos. Nos parece que necesitamos un perfil valiente, un perfil que no esté atado de manos, un perfil que le pueda decir al poder y le pueda decir al gobierno cuando están haciendo acciones contrarias a los derechos humanos. Las organizaciones realizaron observaciones y propuestas a las comisiones de justicia y de derechos humanos para que las contemplen en la terna que deberán presentar de las y los 48 aspirantes a presidir la comisión. En este proceso, para elegir a la Ombudsperson Nacional, también participa la actual presidenta Rosario Piedra, quien busca reelegirse. Sin embargo, su postulación tuvo posiciones a favor y en contra por parte de las organizaciones. Percibimos avances objetivos, medibles y verificables en la actual gestión de la CNDH, que ha cumplido a cabalidad con las atribuciones que la ley le mandata. Con toda claridad que no acompañamos la idea de reelegir a la persona titular de la CNDH para otro periodo. Hacemos notar que la administración por concluir se registró un preocupante debilitamiento institucional. Durante el Parlamento, las y los defensores de derechos humanos recordaron al sacerdote Marcelo Pérez, asesinado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien también era defensor de su comunidad. Será a más tardar el 8 de noviembre cuando las comisiones presenten la terna al Pleno para que se elija a quien encabece la presidencia de la CNDH de este 2024 al 2029. Lo más importante es que haya garantía, que haya certeza de que estamos llevando a cabo un proceso transparente, un proceso imparcial, un proceso que verdaderamente dé esta confianza a las ONGs de que la persona se va a elegir de manera imparcial. Las comparecencias de las 48 personas aspirantes comenzarán el próximo jueves 24 de octubre y continuarán el viernes 25 y concluirán el sábado 26. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Luis A. Méndez. Vámonos ahora con información internacional, y es que en el último mes Líbano se convirtió en el objetivo militar de Israel. Los ataques se han intensificado día con día. Igual que en la Franja de Gaza, Israel bombardea hospitales, escuelas y zonas habitacionales. El número de personas fallecidas supera las 500. 2 minutos. Mira, hasta nos tienen que advertir. Muerte y destrucción sobre Líbano. A un mes de que Israel intensificó sus ataques en ese territorio, al menos 1.552 personas han perdido la vida. En una similitud de lo que ha hecho en Gaza, el ejército israelí ha bombardeado zonas pobladas, argumentando que apunta contra miembros de Hezbollah. Un ejemplo es el misil que lanzó cerca del hospital universitario Rafik Hariri, en el sur de Beirut, que dejó por lo menos 18 muertos, entre ellos 4 niños y 60 heridos. El propio hospital, que es uno de los principales de Beirut, ha recibido un gran número de pacientes durante todo el conflicto. También parece haber resultado dañado en el ataque. La ONU condenó el ataque, que también afectó a otros edificios. No podemos abrir caminos para los equipos de rescate debido a la enorme escala de destrucción en estos vecindarios. El ejército israelí alegó que el hospital no era el objetivo y afirmó que en otro ataque mató a Hassan Safiedini, uno de los supuestos sustitutos de Hassan Nasrallah, el recién fallecido líder de Hezbollah. En la Franja de Gaza, Israel sigue atacando principalmente el norte del enclave, donde fallecieron al menos 23 personas en el último día. Al menos 17,000 niños sobreviven sin uno o ambos padres. Las imágenes de menores cuidándose entre sí se multiplican cada día, como el caso de una pequeña en Gaza, grabada cuando cargaba a su hermana herida para llevarla al campo de refugiados de Bureij, en el centro del enclave. Ella fue atropellada por un auto. Ok, ¿a dónde quieres llevarla? Quiero llevarla a nuestra tienda. ¿No estás cansada de cargarla así? ¿Cansada o no cansada? Estoy cansada. Llevo 1 hora cargándola y no puedo más. Un nuevo informe de la ONU reporta que el asedio de Israel contra Gaza hace retroceder casi 70 años los indicadores de desarrollo, como la salud y la educación.
Anabel Ramírez. Vamos a Estados Unidos y mira, el multimillonario Elon Musk prometió sortear $1 millón diarios hasta el 5 de noviembre entre ciudadanos y ciudadanos que se registren para votar en alguno de los 7 estados considerados columpio. Son Arizona, Georgia, Nevada, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. También deberán firmar una petición en línea en apoyo a la enmienda 1 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión y religión. Y la segunda enmienda que enfatiza el derecho a portar armas. Por lo pronto, Elon Musk ya entregó un cheque. Today's person is John Dreyer. Expertos electorales allá en Estados Unidos consideran que este sorteo podría violar las leyes estatales al considerar que se estarían comprando los votos. Y bueno, a menos de 2 semanas de que Estados Unidos precisamente tenga una cita con las urnas, su sistema electoral permite que se vote anticipadamente en varios estados. Ya le adelantábamos ayer, más de 20 millones de votos han sido emitidos de esta manera hasta el momento. En tanto la candidata demócrata como el republicano siguen en su lucha por convencer a los pocos votantes indecisos. A 15 días de las elecciones estadounidenses, en 41 de los 50 estados ya se vota por anticipado. Más de 20 millones de personas ya votaron, cifra que representa un récord. El laboratorio electoral de la Universidad de Florida reporta que de esos votos, el 44.4% son de ciudadanos registrados como demócratas y el 33.9% como republicanos. En su estrategia por atraer el voto latino, Trump encabezó un acto en Florida con su retórica antiinmigrante. Realmente pienso que el peor problema es lo que han dejado que ocurra en la frontera sur. Permitieron a nuestro país ser destruido, a miles de asesinos, narcotraficantes, terroristas, enfermos mentales. Dejaron vacías sus cárceles en sus países. En la misma mesa estuvo sentado el ultraderechista mexicano Eduardo Verástegui, quien elogió a Trump y acusó a los demócratas de haber liberado a niños migrantes de los centros de detención y no conocer su paradero. Aunque esas liberaciones fueron ordenadas por Trump entre 2017 y 2020, cuando separó a los padres migrantes de sus hijos al ser arrestados. Hay más de 300,000 niños que llegaron a la frontera. Los liberaron y no sabemos dónde están. Kamala, ¿dónde están los niños? Esta gente, Kamala y Biden, son los mayores traficantes humanos en la historia. En tanto, la candidata demócrata Kamala Harris se comprometió a dar cursos de actualización a trabajadores latinos, de acuerdo con su área, otorgarles créditos para viviendas y sus empresas, ayuda económica para padres y madres, así como apoyos para las familias que cuiden a sus adultos mayores en casas. En entrevista con NBC, Kamala dijo que está preparada por si Trump se declara ganador ante un resultado adverso. En las últimas elecciones, el expresidente salió esa noche y declaró la victoria antes de que se contaran todos los votos. ¿Cuál es tu plan si vuelve a hacer eso en 2 semanas? Bueno, déjenme decirles esto. Nos quedan 2 semanas y estoy muy centrada en el presente en términos de la tarea que tenemos entre manos. Y nos ocuparemos de la noche de las elecciones y los días posteriores a medida que vengan. Tenemos los recursos y la experiencia. Federico Campbell Peña. Vamos a Cuba. Se restableció casi en su totalidad el suministro eléctrico luego de que registró el precio de estos 24 productos se encuentra por debajo de los 1,039 pesos. El sábado pasado hubo un segundo corte total. 1 hora antes de la declaración, el presidente Miguel Díaz-Canel reportó que el suministro de electricidad había superado ya el 70% de cobertura en toda la isla, con posibilidad de seguir en ascenso. Añadió que a pesar de la complejidad por la escasez de combustibles, de divisas para adquirirlos y de la antigüedad de las centrales generadoras, las autoridades y técnicos no se detendrían hasta lograr la máxima cobertura. Díaz-Canel encabezó la sesión del Consejo de Defensa Nacional, en la que también se evaluó el impacto de la tormenta tropical Oscar allá en Guantánamo, donde se reportaba la muerte de 7 personas.
Regresamos a Estados Unidos porque en Carolina del Norte las autoridades ajustaron a la baja el reporte de personas fallecidas por el paso del huracán Helen. El condado Buncombe había reportado 72 fallecidos, 30 personas menos. La inconsistencia se debió a que clasificaron todos los fallecimientos como relacionados con el huracán, pero la información cambió conforme las víctimas fueron identificadas. Además, dieron por fallecidas a personas que quedaron incomunicadas en zonas montañosas. Con esta revisión y ajuste, el total de personas que murieron por el fenómeno natural quedó en 96 solo en Carolina del Norte. Y ahora revisemos algunos temas que destacan diarios en el mundo. Vamos a arrancar en Asia con Global Times. Da cuenta que el presidente de China, Xi Jinping, llega a Kazán para la cumbre de los BRICS y se reúne de esta manera con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En otra información, también de primera plana, refiere que China e India resuelven problemas en áreas fronterizas, esto de acuerdo con informes del Ministerio de Relaciones Exteriores. La fotografía principal de este diario, Global Times, se aprecia al presidente de China, Xi Jinping. Fue recibido por funcionarios rusos a su llegada a la ciudad de Kazán. Nos vamos a España con El País. Reporta que el Fondo Monetario Internacional sitúa a España como la gran economía avanzada con mayor crecimiento. El organismo eleva medio punto hasta 2.9% su previsión de aumento del Producto Interno Bruto en España. En otra información, reporta que Sumar abre una fisura en la coalición al pactar votaciones con el Partido Popular. Parte de la política española. Se observa una secuencia de imágenes de un edificio de 10 pisos. Esto es en Beirut. Fue arrasado en segundos por un misil lanzado por Israel. Terminamos en Argentina con el Clarín. Su nota de 8 columnas la titula así: Fondo Monetario Internacional. La economía crecerá un 5%, pero la inflación será más del doble de lo que espera el gobierno. En otra información también de portada, refiere que la Corte le negó la paternidad a 2 hombres que subrogaron un vientre. La fotografía principal es del partido de fútbol en el que River Plate perdió 3-0 ante el Atlético Mineiro. Regresamos con temas nacionales para hablar de la tormenta tropical Nadine. Afectó a 60 municipios a su paso por zonas del Golfo, el Pacífico y la península de Yucatán. Si hablamos de Veracruz específicamente, el Comité Estatal de Emergencias informó que los mayores daños se presentaron en Coatzacoalcos, Cozoleacaque, Catemaco, también en Las Chuapas, en Lerdo de Tejada, en Texistepec, en Playa Vicente y Tres Valles. Además, hay 38 localidades de los municipios de Tequila, Jesús Carranza, Minatitlán, Santiago Tuxtla, que están incomunicados. Este martes y miércoles se suspendieron actividades escolares en 39 municipios de Veracruz. Por otro lado, en la Sierra Mije de Oaxaca se reportó desafortunadamente la muerte de una persona, una mujer, debido a este temporal. En Tabasco, las consecuencias fueron desborde del río Tulijá, causando inundaciones en la zona. Hay otras poblaciones en distintos estados que también han sufrido las afectaciones, por lo que alrededor de 23,000 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional están brindando apoyo con los planes de N3 y GNA. Las entidades afectadas por Nadine fueron Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Ahí está el mapa. El detalle de cómo nos va a ir las próximas horas en el estado del tiempo. Ismael Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas, amigos del 11, Lupita? En cuanto al pronóstico del tiempo, debo decirles que afortunadamente disminuyen notablemente las condiciones para lluvias este miércoles en México, producto de un sistema anticiclónico centrado en el estado de Tamaulipas. Sin embargo, no descartamos algunos chubascos acompañados de actividad eléctrica en Colima, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Por su parte, el huracán Christy se aleja por fin de costas nacionales y es posible que se fortalezca a huracán de categoría 3 durante esta tarde-noche, y es importante mencionar que el fenómeno no impactará en costas nacionales.
Lo que sí prevalecerá son las bajas temperaturas, por lo menos hasta el primer trimestre del 2025, con valores por debajo de los 0 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Más detalles los tenemos en nuestro pronóstico regional. Como le anticipaba, esta tarde lloverá en el occidente mexicano. El ambiente será fresco esta mañana, frío en zonas altas y caluroso por la tarde, con máximas cercanas a los 30 grados. También lloverá en el sureste mexicano. Amanecen con densas nieblas en Oaxaca y Chiapas. Y ojo, el viento del norte en el istmo de Tehuantepec continuará con velocidades de 90 kilómetros por hora. Cielo despejado y ambiente frío son la combinación perfecta para que puedan registrarse heladas en el norte del país. Por la tarde el viento podría alcanzar los 60 kilómetros por hora con algunas precipitaciones en Durango. Al igual que en Puebla y suroeste del Estado de México. Para la capital del país experimentaremos un día soleado, fresco esta mañana y cálido por la tarde, con una temperatura máxima entre 22 y 24 grados Celsius aquí en la Ciudad de México. La tendencia de los termómetros también es a la alza en toda la península de Yucatán, pues hoy llegarán fácilmente a los 30 grados Celsius en toda la región, con algunos chubascos en el suroeste de Campeche. Finalmente, en la península de Baja California, Sonora y Sinaloa, dominará cielo despejado y ambiente bochornoso, con máximas de 40 a 45 grados Celsius, tanto en Sonora como en el norte de Sinaloa. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, que tengan un estupendo día. Gracias, Ismael Marcelo, siempre muy oportuno tu reporte antes de que podamos salir de casa. Y ahora, como parte de nuestro noticiario, nos enlazamos hasta Palacio Nacional. Miércoles y nos da mucho gusto recibir a Carlos Guevara Casas con la información de ciencia. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Lupita, y en efecto es Día de Ciencia, momento de hablar de estos temas. Los parques nacionales, los santuarios de vida silvestre y las reservas de la biosfera buscan preservar y conservar lo mejor posible los ecosistemas y hábitats. El primer parque fue Yellowstone, el primero en el mundo, y en 1872. Pero en México fue hasta 1917 cuando Venustiano Carranza declaró al Desierto de los Leones aquí en la Ciudad de México como Parque Nacional. En la actualidad, tan solo a nivel federal en nuestro país existen 225 áreas naturales protegidas, pero uno de los objetivos de este sexenio en materia ambiental es ampliar esta cifra en 30%. Por eso le presentamos aquí la primera parte de una entrevista exclusiva con Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente, un trabajo de mi compañero Rafael Guadarrama. México regresa a las conferencias de la ONU con ánimo de consolidar su liderazgo y presentar nuevas metas para proteger la biodiversidad y combatir el cambio climático. Lo afirmó así Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, en el arranque de los trabajos de la COP16 de biodiversidad en Cali, Colombia. En exclusiva para el 11, sostuvo que nuestro país buscará en este sexenio ampliar las áreas protegidas para alcanzar la meta de 30% de los territorios y los océanos al 2030. Esta meta que le digo 30-30-30 es una meta muy importante y yo creo que presentar dónde estamos en México hoy día es importantísimo, en donde vamos a mostrar, por ejemplo, que en términos de protección marítima ya estamos alrededor del 27% de protección. Entonces hemos avanzado muchísimo a la meta 30 que estamos buscando. En la parte terrestre estamos menos avanzados, seguramente estamos en 12.7% más o menos. Respecto a la cumbre de cambio climático, la COP29 de Bakú, Azerbaiyán, a realizarse del 11 al 22 de noviembre, adelantó que México de igual forma renovará sus objetivos de energías limpias e hidrocarburos. La meta es 35% de energías renovables, ese es el compromiso de México al 2030. La presidenta está tratando de aumentar esa ambición, ¿no? Y quizás aumentarla en forma muy importante. Pero primero hay que evaluar cuál es la capacidad del país de hacer esta transición energética. Ella dijo que en lugar de producir 3 millones de barriles de petróleo diarios, vamos a producir 1.8, es decir, reducir la producción de combustible fósil. Eso es un anuncio importantísimo,
¿Por qué? Porque lo que ella está diciendo es, vamos a producir menos petróleo, vamos a contaminar menos y nos vamos a ir cada día más moviendo hacia una transición de energía renovable. Y dijo que el país tendrá pronto una meta más ambiciosa de reducción de emisiones, que actualmente es de 35% al 2030. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Investigadores politécnicos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas están empleando y aplicando la técnica de edición de genes llamada CRISPR-Cas9 para buscar una cura a la infección del virus VIH, el causante del SIDA. Hasta ahora los avances son prometedores. Un avance más del IPN en esta que es la Agenda Politécnica. Hola, ¿qué tal? Esto es Agenda Politécnica y hoy hablaremos de un fármaco para la edición génica desarrollado por investigadores de la Escuela Superior de Medicina, mediante el cual buscan proteger al sistema inmune del virus de la inmunodeficiencia humana. Veamos de qué se trata. El virus de inmunodeficiencia humana, descubierto a principios de la década de 1980, destruye las células del sistema inmunológico y deja al organismo expuesto para que otras enfermedades oportunistas lo ataquen. A fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes con VIH, investigadores de la Escuela Superior de Medicina del IPN trabajan en un fármaco a base de ARN que, mediante una técnica conocida como edición génica, elimina del ADN las proteínas que permiten el ingreso del VIH al organismo. Los virus utilizan proteínas para ingresar. Estas proteínas, dependiendo de cuáles son y su utilidad, pueden eliminarse o no. En el caso del virus del VIH, lo que se hace es eliminar proteínas que ocupa el virus para entrar. Procedimos a diseñar una secuencia de material genético de ARN que se utiliza en la técnica de edición génica para poder eliminar ese objetivo, la producción de esas proteínas. Y eso es directamente en el ADN. La investigación se realizó en cultivos de células del sistema inmune, al que añadieron el fármaco diseñado por Asdrúbal, es decir, esa secuencia de ARN que ya se ha comprobado que efectivamente evita la producción de esas proteínas. La edición funciona y podemos ver que ya no se está expresando la proteína. Por eso es que se puede decir que funciona. Empieza a multiplicarse la misma célula, pero ya traen la edición génica. La siguiente etapa de la investigación consistirá en trabajar directamente con células de pacientes infectados con el VIH. Emplear el fármaco, probarlo en células de pacientes que ya tienen la enfermedad para verificar que efectivamente estamos protegiendo las células o las estamos haciendo resistentes a la infección. Son condiciones diferentes. Hay que tener mayor control en dónde se va a trabajar porque ya se está trabajando con lo que es el RNA del virus. El objetivo a largo plazo es diseñar un fármaco que se inyecte directamente en la médula ósea de los pacientes. Sería administrar vía intraósea, o sea, en la pierna, en el hueso. Ahí es donde en la médula ósea se generan las células madre hematopoyéticas, las que dan origen a todas las células del sistema inmune. Sin embargo, para llegar a eso, se necesitan años de investigación y muchas pruebas más. El inicio es muy prometedor y estamos desarrollando una técnica que ya se empieza a utilizar en otros países, la estamos desarrollando aquí y vamos a seguir los pasos necesarios para poderla tratar de llevar hacia la población. Hay que entender que son muchos pasos. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Cristian Aguilar. Hasta la próxima. Y el Politécnico estrenó una nueva carrera, Ingeniería en Meteorología, la cual está llena de aplicaciones en la vida laboral y cotidiana y ni siquiera lo imaginamos, y esta es la información. El Instituto Politécnico Nacional está estrenando la carrera de Ingeniería en Meteorología. 11 Noticias acudió a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán, en la que se imparte esta nueva asignatura, para conocer a los futuros meteorólogos, así como la importancia de esta nueva rama del saber ante los cambios climatológicos provocados por el calentamiento global.
hablamos con Rodrigo, interesado en aplicar la meteorología en el sector aeroportuario. Una parte de la aeroportuaria es básicamente checar las condiciones en las que está tanto toda la pista en general, como la visibilidad, la cantidad de nubes, justo lo que mencionaba que son los vientos. Entonces hay un cierto equipo de meteorología que se encarga de hacer esos estudios. Aceret quisiera trabajar en el área de investigación de fenómenos meteorológicos. A mí sí me gustaría estar en Conagua, en el ámbito de meteorología justamente, pues viendo todos los fenómenos, los huracanes, los frentes fríos. Y Luis Enrique sí quiere dedicarse al pronóstico del tiempo. Me gustaría ir a trabajar al Servicio Meteorológico Nacional y pues ponerme a trabajar para pronosticar el tiempo y poder ver por la seguridad de los ciudadanos del país. La ingeniería en meteorología tiene muchos ámbitos de aplicación más allá de ser la chica o chico del clima. Tenemos más de 2.500 municipios en México y cada uno de esos municipios requiere un meteorólogo, un hidrólogo, un geólogo, un geofísico, para poder hacer planes de evacuación. Existe la parte aviación comercial, pero también existen los seguros. Los seguros también requieren meteorólogos y climatólogos para poder ofrecer sus productos y poder hacer los cálculos de las primas que van a cobrar para cada tipo de seguro. El Instituto Politécnico Nacional creó esta carrera para fortalecer las instituciones dedicadas a la meteorología y con ello satisfacer el déficit de profesionistas especializados. Tengo compañeros de generación y generaciones posteriores y anteriores a la mía, que era lo que hacíamos, terminábamos el programa académico y buscábamos una especialidad o una maestría principalmente en la UNAM o en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua o en el Instituto Potosino de Ciencias y Tecnología, porque pues no había una carrera enfocada a esta área. El Servicio Meteorológico se acercó al IPN para establecer un convenio que permitiera ahorrar tiempo en la formación de los profesionistas que requiere. Por ejemplo, el Servicio Meteorológico, la motivación por hacer el convenio fue que ellos, para poder ingresar personal para sus actividades, requerían reclutar gente de la Universidad Veracruzana, de la UNAM, del Politécnico, de diferentes carreras. Les daba el curso para sus partes operativas y una vez que les daba el curso, que puede ser 1 año o 2 años, ya los ingresaba a la parte operativa de sus actividades. Ahora los interesados en estudiar esta carrera podrán presentar el examen de ingreso al IPN el próximo semestre y elegir la ingeniería en meteorología que únicamente se imparte en la ESI Aticomán. Con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Judith Hernández. Y esto fue toda la información de ciencia y tecnología. Lupita, Angie. Oye, qué importante vincular el aula ya con el trabajo, que estos jóvenes que estudian meteorología en el Instituto Politécnico Nacional puedan de entrada saber que tienen un lugar en el Servicio Meteorológico Nacional. Sobre todo que es un servicio que necesita de nuevos profesionistas en esta área, gente especializada y qué más que los jóvenes politécnicos para llevar a cabo estas labores que son tan importantes, sobre todo a futuro, ¿no? Sí, cuando estamos hablando de cambio climático, vemos las consecuencias. Un experto como Ismael Marcelo nos hace mucha falta y la verdad es que es plausible que haya esta carrera y en el Instituto Politécnico Nacional. Pues pronto veremos muchos más Ismaeles Marcelo, gracias al Politécnico Nacional. Y gracias a ti, Carlos Guevara Casas. Te vemos mañana. Buenos días. Buenos días, Lupita. Vámonos con el resumen. Esta mañana le informamos, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anuncia que se incrementan 300,000 nuevos lugares en educación superior. El luto, el rey de los deportes, y es que falleció Fernando Valenzuela a los 63 años de edad. Hace unos momentos, en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció sus condolencias a toda la familia del deportista.
Nos vamos con esta información. Elvira Angélica Rivera, gracias. Así es, Guadalupe, nos vamos y agradecemos a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y a través de nuestras redes sociales en Facebook. Les leemos y les mandamos abrazos hasta la Unión Americana, que es de donde nos siguen, y por supuesto en todos los estados de la República. Buenos días. Buenos días y gracias a Karen Kenia Roberts por el vestuario. Sigan en el 11. Hasta mañana.